Innovated, transformando la educación. Episodio 12. El verdadero motor de la transformación educativa, personas, cultura y liderazgo. Hola, bienvenidas, bienvenidos todos nuestros escuchas a este programa de Innovated, transformando la educación. Como siempre, estamos tratando de abordar esos temas que a ustedes les preocupa, pero que a todos los que estamos en el ámbito educativo nos preocupan y nos ocupan. ¿Qué hacemos para apoyar procesos de transformación que realmente sean efectivos? Y en este sentido, el día de hoy vamos a tener un tema que para mí es muy importante cuando hablamos de transformación. Las organizaciones no son las tecnologías, no son las estructuras, no son los espacios, somos las personas que formamos parte de estas organizaciones. El talento es la pieza clave del cual se deriva una transformación efectiva o simplemente un cambio intencionado, pero sin resultados. Así que qué mejor que hablar de talento y del impacto en procesos de transformación que con nuestro vicepresidente en el Tecnológico de Monterrey de Talento, Hernán García. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco más qué hacer si estamos viviendo procesos de transformación. Con una experiencia de más de 30 años en el ámbito de la formación y del desarrollo de la cultura y el talento, creo que Hernán puede ser una voz importante para ayudarnos a todos los que estamos aprendiendo de estos procesos. Hernán, ante todo, ¿cómo estamos hoy en el ámbito educativo? ¿Estamos realmente preparados y ocupados en tener al mejor talento para los procesos de transformación? A ver, Betty, bueno, antes de empezar quisiera agradecerte la invitación y bueno, vamos a tener esta charla, esta plática, esta conversación de una forma en la que puedo yo transmitir lo poco o mucho que pueda aportar estos temas. Y para empezar, bueno, lo que te puedo decir es que el proceso formativo ha sido una gran evolución, lo que hemos estado viendo en general, tanto en universidades como en empresas. No solamente por la tecnología, sino por lo práctico que debe ser la formación. Y uno de los conceptos más importantes desde el punto de vista de talento o de recursos humanos es cómo puedo integrar a personas a mi organización para que rápidamente se adapten y rápidamente empiecen a dar resultados. Entonces, eso ha traído que la educación cada vez sea mucho más práctica, más expedita y que el tiempo de generación de no solamente los resultados, pero también de adquirir estos conocimientos sea mucho más corto. Las organizaciones ahora, bueno, ya tienen muchos años, ¿verdad? No estamos tan pacientes que te dicen voy a contratar a alguien y vamos viendo el primer año de adaptación y ya después vemos resultados. Las organizaciones cada día queremos personas que puedan adaptarse más rápido, no solamente a la situación actual, pero a los cambios que nos están, o los que estamos siendo expuestos todos los días. Entonces, esta parte que, pues obviamente a las empresas, organizaciones les impacta, pues obviamente también a las universidades. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que no solamente adaptarnos a las necesidades que tienen finalmente quienes van a atender o van a contratar a nuestros alumnos o los alumnos cuando salen a lo que llamamos muchas veces al mundo real, pues deben adquirir estos conocimientos para implementar y adaptarse rápidamente a la generación de valor, que muchas veces no hablamos de eso, pero la educación finalmente tiene que verse reflejado, pues, en que las personas puedan adquirir los conocimientos, las habilidades, las competencias para hacer algo lo que estudiaron. Si es un médico, pues que pueda tener esas competencias y habilidades, pues para atender a las personas, para resolver lo que se le presente a la persona en su momento. Pero como es un médico, es un ingeniero, es un arquitecto, es alguien que inicia su carrera en producción, en servicios. Finalmente, lo que tú esperas de un profesional, de un profesionista, es que pueda agregar valor y pueda aportar algo para lo cual nosotros la buscamos en el mundo del día a día, ¿no? Bueno, Hernán, dijiste varias cosas importantes y muy puntuales, pero yo me quedo con esto último, generar valor.
Los procesos de transformación hoy en día son riesgosos porque es como este circo de muchas pistas donde queremos ver mejora continua, mantener el status quo de la operación, pero al mismo tiempo estarnos transformando. Y muchos de estos procesos vienen de alguna manera demandados por el entorno. Pareciera que si no integramos inteligencia artificial, si no integramos las nuevas tendencias educativas, estamos fuera de procesos de transformación. Y nos preocupamos muchísimo más por estas cosas de forma en ocasiones que por el fondo, que es generar valor. Y en esa generación de valor, ¿qué crees tú que es realmente el impacto que da tener un proceso y una gestión de talento adecuada? O sea, ¿cómo lo vives tú en tu experiencia? Tener este grupo de talento que está realmente empujando que tengamos y ofrezcamos valor a nuestros usuarios. O sea, ¿cómo lo ves en la operación, en la práctica? Bueno, dijiste un tema antes que es el proceso de transformación. Cuando yo escucho procesos de transformación, a veces me pongo nervioso, porque hago preguntas y les digo, bueno, ¿y qué es lo que quieres transformar y en qué te quieres transformar? Entonces, antes de la generación de valor, cuando hablamos de transformación, tenemos que tener claro qué somos actualmente, en qué nos queremos convertir y cuál es este proceso en el cual vamos a estar pasando, que le podemos llamar transformación, de cambio, de evolución, pero a final de cuentas estamos cambiando llamémosle, del punto A al punto B. O sea, algo tiene que cambiar, algo tiene que modificarse. En algunos casos son cambios radicales, son cambios disruptivos, y en otros casos son cambios más paulatinos, pero que tienen que ser constantes. Entonces, tú hablabas de qué tenemos que hacer como equipo de talento para la generación de valor o los equipos de personas para generar valor, pues no solamente en el proceso de transformación, sino depende en qué, me voy a salir un poquito de la industria o de educación y me voy a ir en general a cualquiera de las diferentes industrias o donde estemos operando, trabajando. Depende cuál sea tu proceso de oferta, llamémosle, al cliente. Es ahí donde tienes que identificar el valor que le vas a estar aportando a la persona que va, llamémosle así, consumir tu servicio, tu producto. Todos y todas en este mundo, en este proceso, generamos algo que alguien más está demandando. Simplemente las universidades, si no tuviéramos alumnos, pues no estaríamos operando. Entonces, alguien está demandando educación y nosotros estamos ofreciendo un servicio. Los negocios es algo muy similar, ya sea una empresa de servicios, sea una empresa que produce algún artículo, algún producto, alguien está demandando por ese producto o servicio y alguien lo está ofreciendo. Entonces, la generación de valor es por lo que la persona está dispuesta a pagar, llámale así, por el servicio o producto, a menos de que sea gratis, pero entonces pues es completamente otra dimensión y es otra transacción. Y en este proceso que estamos llamando de generación de valor, lo que debemos de buscar es cómo nos vamos a diferenciar del resto de los que están ofreciendo el mismo producto o servicio. Y en ese proceso, pues las áreas de talento tienen que trabajar mucho con los diferentes equipos, ya sean operativos, comerciales, de diseño, de innovación, para ver cómo vamos primeramente a definir el producto o servicio que vamos a estar entregando y cómo este producto o servicio va a exceder las necesidades y lo que está demandando tu público, por no llamarle cliente, el público en general, los que van a estar adquiriendo tu producto o consumiendo tu producto o servicio. Entonces, en esto tienes que tener bien claro que por lo menos tienes que satisfacer la necesidad, pero lo más importante es cómo vas a sorprender a tu público y le vas a generar algo más de lo que la persona está esperando. Ahí es cuando la generación de valor es algo que la persona que lo recibe puede decir, me generó mucho más valor de lo que tenía yo esperado o de mis expectativas, y ahí también te diferencias del resto. No importa qué es lo que estés haciendo, es algo que quien recibe es el que evalúa, no el que lo da. Y bueno, parece sencillo, pero de alguna manera escuchándote voy construyendo esta imagen de un, pues ahora sí que de un
una serie de elementos y de perfiles integrados con una visión única y compartiendo un objetivo único y juntos hacia un mismo proceso, ya sea de transformación o de continuidad. Pero en ese sentido, el integrar tantos perfiles, digo, en una universidad estamos hablando de que coexisten perfiles académicos, perfiles de tecnología, perfiles de administración. ¿Cómo logramos, Hernán, esta cohesión de perfiles para que lleguen a tener una misma intencionalidad al momento de trabajar? No importa cuál sea mi inclinación dentro de la organización, yo voy hacia el mismo objetivo que el resto de mis colegas que están en otro perfil. ¿Cómo lo logramos desde el área de talento impulsar esta unificación de perfiles? Yo no diría de perfiles, o sea, los perfiles son los que son y son diferentes. Aquí lo importante es cómo logramos que todos trabajemos hacia un mismo objetivo, un mismo propósito. Yo te diría, bueno, lo primero que yo trato de hacer es tratar a las personas como personas, porque antes de un puesto, de un rol, lo que vienen cada uno de nosotros o venimos al trabajo, pues vienes a buscar un desarrollo, un crecimiento profesional, quieres trascender a través de tu trabajo, independientemente qué es lo que hagas. Entonces, si nosotros nos enfocamos primero a tratar a nuestros colegas y a las personas que trabajan, llamémosle colaboradores, en algunas empresas llaman trabajadores, empleados, aquí nosotros llamamos colaboradores, si los tratamos primero como personas, pues eso es el primer paso. El segundo, lo que yo recomiendo siempre es tener un propósito común, tener algo en lo cual no solamente estamos todos alineados, pero que nos inspira. Entonces, este propósito tiene que ser algo más allá de lo que es tu trabajo en el día a día, para que tengas en mente siempre el por qué lo estoy haciendo y cómo estoy impactando. Porque si vemos cada uno de nosotros en el día a día, pues a veces no puedes ver reflejado lo que tú haces en algo más grande. Entonces, si juntos podemos trabajar por un propósito grande de impacto y que realmente genere, en este caso, valor a la sociedad en general, a la comunidad, al país o al mundo, entonces es algo mucho más inspirador. Cuando logras eso como una institución, como una empresa, ahí es donde empiezas a alinear los intereses personales con los intereses de la organización. Bueno, ahí estás ya hablando de un concepto muy importante, porque una vez que logras esa visión común, estos objetivos compartidos hacia una meta común, pues estamos creando pues una cultura organizacional y una cultura parece algo tan sencillo, pero es algo tan intangible que en ocasiones no siempre tenemos pues las precisiones para poderla fomentar de una manera adecuada y sostener. ¿Cómo sostenemos una cultura organizacional? ¿Cómo sostenemos esta visión compartida? O sea, pues ahora sí, ¿qué recomendaciones darías a los que escuchan para que esto que parece tan sencillo, pero que es lo más complejo que por lo menos a mí me toca percibir, se logre en una institución pues como cualquiera de las que nos están escuchando hoy? A ver, este es un tema bien interesante. A ver, cultura, como dice el equipo de Gallup, es todo lo que sucede en una organización. Entonces, desde las políticas, los procesos, lo que premias, lo que no premias, lo que castigas, lo que tienes de prestaciones, de beneficios, etcétera. Todo lo que sucede en una empresa, en una organización, es lo que a final de cuentas se consolida en una cultura. Entonces, lo primero que yo te diría, más vale que tengamos claro qué es lo que queremos que se viva en la organización desde el punto de vista valores, qué es lo que quieres reconocer, qué es lo que quieres impulsar, para que de ahí todo lo que se esté, pues llamémosle desarrollando o definiendo, esté alineado. No puedes tú estar hablando de una cultura de reconocimiento y no tienes ningún programa formal de reconocimiento, ni tampoco informal. Entonces, donde se viva una cultura de respeto, donde si las personas no cumplen con ese valor básico, pues son promovidas o son los que tienen los mejores puestos o mayores responsabilidades. Entonces todo tiene que estar alineado y todo tiene que hacer sentido y ser congruente. Finalmente la cultura es lo que en el día a día se vive en la organización. Entonces, ¿qué hacemos para fomentar una cultura donde las personas puedan desarrollarse,
puedan interactuar, puedan también estar colaborando entre ellos, pues primeramente buscar alinear los procesos, políticas, sistemas que tenemos en la organización. Y después lo que necesitamos es tener los mecanismos para que estos comportamientos que estamos buscando se vivan. Y cuando no se viven, entonces también tener aquellos sistemas que hacen que las personas que no estén viviendo estos valores, pues hay un tipo de consecuencia. Ahora, las consecuencias siempre hablamos de, o no solamente siempre, pero normalmente lo vemos como algo negativo. Pero una consecuencia puede ser un reconocimiento positivo, un reforzamiento, o también una llamada de atención o hasta alguna consecuencia más allá de eso. Entonces lo que tenemos que tener claro es cómo vamos a definir, vuelvo a repetir, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos que se viva en la organización, cómo lo ponemos en blanco y negro, cómo lo comunicamos, cómo capacitamos principalmente a los líderes para que nos ayuden a que eso se viva. Y después, pues tenemos que trabajar en que eso constantemente lo tengamos en mente y tenerlos en mente para llevarlo a cabo y que las personas a través de los comportamientos lo estén viviendo. Y quienes no, insisto, pues tener los mecanismos para, pues en cierta forma, tener alguna consecuencia y los que sí, tener una consecuencia positiva, ¿no? Dijiste una palabra clave para mí, liderazgo. ¿Por qué clave? Porque cuando hablamos de procesos de cambio, de transformación, de hecho, pues las tendencias lo marcan, el liderazgo estratégico es una arma importantísima porque justamente logra la cohesión, el establecer metas comunes, el tener una visión común, el integrar a estos diferentes perfiles y llevarlos hacia una meta unificada. Pero el liderazgo es difícil de desarrollar. ¿Qué diferencia hay entre pensar en desarrollar estos líderes que hoy necesitamos, que vivan la cultura del cambio, pero que al mismo tiempo sigan generando valores estables en la organización, que movilicen esta cultura organizacional, pero que al mismo tiempo estén pensando en lo que viene, que tiene que también estar transformando esta cultura? O sea, ¿cómo vives la formación de los líderes que hoy se están reclamando en este contexto tan abrumador de cambios? Híjole, buena pregunta. Yo creo que es el reto más interesante que enfrentamos en las organizaciones. Pero a ver, empecemos ¿cuál es el rol del líder, no? ¿Qué es lo que le vamos a encomendar al líder como gran responsabilidad o como obligación? Primeramente es la persona que debe de acompañar a los equipos en todos los procesos que acabamos de mencionar. Y entonces el líder debe tener, pero muy claro, hacia dónde vamos, qué es lo que buscamos, cuáles son aquellas reglas o cuáles son aquellos comportamientos que debemos de vivir en el día a día. Primero porque los tiene que dominar, los tiene que vivir, para poner el ejemplo, pero los tiene que exigir a su equipo. Una persona que no solamente acompaña, pero que también va desarrollando a su equipo de trabajo. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar ese líder? Pues primeramente tenemos que garantizar de que le queda muy claro todo lo que acabo de comentar. Segundo, tenemos que analizar, tenemos que identificar si tiene las habilidades para hacer el trabajo que tiene que hacer, que es fomentar la vivencia de estos comportamientos, de estos valores, de los procesos, de la actitud correcta. Y después, ¿cómo le hacemos para que este líder nos ayude a pensar hacia el futuro para identificar cuáles son aquellos procesos clave que van a llevarnos a ser una mejor organización, un mejor equipo y que vamos a poder aprovechar no solamente la tecnología, sino las nuevas tendencias que pueden o estar en el mercado o nosotros ser los líderes y definir aquellas tendencias que van a seguir nuestros competidores. Entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Pues primeramente, a final de cuentas, tenemos los equipos de talento, de recursos humanos, pero también tenemos a los colegas del equipo de liderazgo y también, obviamente, al consejo en su momento y a nuestro o director general, en nuestro caso el presidente de nuestra institución. Bueno, ¿cómo le hacemos para juntos diseñar un modelo de trabajo en el que estamos incorporando no solamente las nuevas tecnologías, pero también cómo estamos investigando
la mejora continua de nuestros procesos y de nuestra oferta de valor. Si no lo estamos nosotros haciendo y se lo estamos de alguna forma transmitiendo a nuestros líderes y ayudarles a que esto sea algo del día a día, pues difícilmente lo van a vivir. Y bueno, ahí es donde entran, en el caso de nosotros, bueno, como universidad, entran expertos en los temas, estamos investigando las nuevas formas en las que se hacen no solamente los procesos de producción, los procesos administrativos, la tecnología, cómo se aplica, cómo puede mejorar la forma de trabajar, pero bueno, cómo le incorporas en una empresa, o sea, cómo estás cerca de estos expertos y cómo también estás siempre analizando qué está sucediendo en otras industrias. Para mí lo más relevante de un líder es conocer su industria, obviamente primero su empresa, conocer la industria en la que está, tratar de identificar cuáles son las tendencias, cuáles son las mejores prácticas, pero también ir a otras industrias. Las grandes transformaciones de industrias completas se han hecho cuando los líderes incorporan a su proceso o a su oferta de valor lo que está sucediendo en otro lado. Y vemos no solamente productos, servicios, pero también transformaciones completas de empresas. Entonces, ¿cómo le haces para identificar qué está haciendo alguna empresa en una industria completamente diferente, pero tú cómo pudieras esas prácticas incorporarlas a tu proceso o a tu oferta de valor? Y es donde empieza la disrupción del día a día. Nunca te puedes quedar con pues es que así lo hacemos, así lo hemos hecho siempre, así es como lo tenemos definido y pues bueno, así hay que seguir. Todos los días hay que cuestionarnos si nuestro trabajo se puede hacer mejor, se puede hacer diferente. Y la pregunta que empezaste un poquito es, ¿y si puedo agregar más valor? Bueno, pues nuevamente estamos hablando de un proceso muy complejo porque está relacionado con el elemento más valioso de los procesos de transformación en las instituciones, pero también el más complejo de gestionar. Y en este proceso, como entendía aquí con lo que nos comentaba Hernán, estos procesos de liderazgo que vienen desde top-down, este análisis del entorno, pero también esta ejecución de decisiones para empezar a movilizar el resto de la organización, pues es parte de la clave del éxito, ¿no? Hernán, digo, como te voy entendiendo, pues tenemos que asegurar para que nuestros escuchas lo vayan así interpretando, que estos procesos de cambio en donde estamos hablando de una transformación desde nuestro talento, pues requiere este compromiso desde la ejecución de un liderazgo que viene verticalmente y va empapando al resto de la organización con una visión hacia el futuro, con un entendimiento de estas tendencias que vienen en vanguardia, pero también con la claridad de los valores y la filosofía de la organización que queremos impulsar. Aquí es donde entra otra de las fases complicadas en los procesos de transformación: resistencia al cambio. Mi proceso de liderazgo sólido, impulsando de una manera muy precisa estos cambios que se requieren en una institución. Y justamente las instituciones educativas, Hernán, son vistas hoy en día, y bueno, creo que toda la eternidad, como las entidades más difíciles para cambiar por esta resistencia al cambio. ¿Cómo has vivido la resistencia al cambio en estos procesos de transformación? ¿Qué nos puedes decir como una recomendación para luchar contra este elemento distintivo en nuestras instituciones? El tema de resistencia al cambio siempre lo vamos a vivir, pero lo vamos a vivir no para transformarnos, no para cambios en una organización, sino para cambios en todo lo que hacemos. Hablaba yo en un principio de cómo tratamos a las personas como personas. Nosotros vivimos un proceso de cambio en nuestra vida igualito al de una organización. Nosotros nos rehusamos muchas veces a cambiar. Sabemos qué tenemos que hacer, pero pues a veces no lo hacemos. A ver, sabemos que tenemos que pues hacer deporte, comer bien, dormir bien para estar sanos. Y a veces no lo hacemos, ¿verdad? O cuando vas con el nutriólogo y te dice claramente qué es lo que tienes que comer, sales y no necesariamente le haces caso. Lo mismo sucede en una organización. ¿Qué es lo que yo recomiendo? A ver, primeramente, hay que identificar el por qué vas a cambiar. ¿Cuáles son en inglés, bueno, el stakeholder analysis? ¿Cuál va a ser ese análisis de las personas que van a estar impactadas con este cambio? Tanto positivo como posiblemente negativo. Entonces, primero tienes que sacar ese análisis de ver, con este cambio, ¿qué voy a hacer
para que las personas que están siendo impactadas comprendan y entiendan bien el por qué lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que va a ganar la organización, la empresa, la institución que está haciendo este cambio? O sea, ¿por qué lo tenemos que hacer? No invertimos tiempo muchas veces en explicar, vamos a hacer este cambio porque si no lo hacemos, podemos ser una organización que desaparece. Simplemente va tan rápido esta industria que la competencia ya está produciendo los productos a la mitad y aparte tienen el doble de funcionalidad. Entonces, si no cambiamos, pues vamos a desaparecer. Esa puede ser una. Otra es, queremos cambiar porque queremos llevar la delantera. Queremos ser aquella punta de lanza en la industria y queremos nosotros ser el referente. Muy bien. O necesitamos hacer un cambio más pequeño de este sistema o de este proceso por estas diferentes razones o estos diferentes beneficios. Y con eso das un primer paso que es el paso acertado. Solo que se nos olvide el segundo, que es igual o más importante. Pensar en la persona, cuál va a ser el impacto que va a tener. Y la pregunta, y lo voy a decir en inglés porque es una frase muy típica en inglés, el what's in it for me. Si no tienes claro el cambio, qué es lo que va a impactar en la persona específicamente. A ver, va a ser difícil persona por persona, pero identificas tus diferentes grupos. ¿Qué es lo que realmente va a impactar en este grupo? Y le hablas directamente. Si es algo positivo, se lo pones en blanco y negro, le explicas de qué se trata y cuáles van a ser los beneficios, pero también cuáles son las implicaciones. Cualquier cambio va a tener una resistencia por parte de la persona porque está acostumbrada, las personas somos normalmente personas de hábitos. Hacemos las cosas o tratamos de hacer las cosas pues por inercia, o sea, todos los días te levantas y las rutinas son similares. Decir que cambien esas rutinas a las personas, si en las rutinas son de trabajo, utilizar una nueva metodología, nuevos procesos, nuevas formas de trabajar, de colaborar, una nueva forma de evaluar el desempeño, de definir objetivos, etcétera. Pero entonces le estás diciendo, vamos a hacer las cosas diferente y para eso, pues de entrada tienes que aprender el nuevo proceso, tienes que aprender la nueva tecnología, tienes que hacer las cosas diferente. ¿Qué es lo primero que viene a la reacción de las personas? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Y qué voy a ganar yo? Entonces, en ese segundo paso, muchas organizaciones no llegan, se quedan en el primero. Entonces, si no llegamos a ese segundo, pues va a ser bien difícil que las personas te lo compren, porque dicen, ya entendí cuál es el beneficio para la organización, la empresa, para el equipo, pero pues al final de cuentas, ¿y eso en qué me ayuda? ¿En qué me beneficia? ¿Y qué esfuerzos tengo que hacer yo? Si no llegamos a ese punto, no estamos llegando a la causa, llamémosla, la causa raíz del problema, desde mi punto de vista, de lo que es esta resistencia al cambio. Digo, me gusta mucho esta reflexión que nos haces, porque creo que eso puede ser parte de los retos que tenemos hoy en las universidades. Hablábamos al inicio de los diferentes perfiles y que independientemente que seamos diferentes los que trabajamos en una universidad, podemos y debemos de tener una visión compartida y un rumbo claro como institución. Pero cuando llega la resistencia al cambio, ahí también tenemos que entender esa diferencia de perfiles. Y a como te entiendo, pues hay que saber cómo acercarnos al docente, al que es el administrador, al que tiene algún puesto de liderazgo y llevar al entendimiento de cada uno de ellos todas estas decisiones que se tienen que tomar para que en esa individualidad puedan entender lo que es común para todos, ¿no? Entonces, es ahora sí que como una estrategia, creo yo, muy clara y tenemos que poderla interpretar con esta diversidad que hoy vive en nuestras universidades y que en épocas de cambio, pues es mucho más alta esta necesidad de entender esas diferencias para poder acercarnos mejor a cada uno de ellos. Por ejemplo, el uso de la tecnología. Ahorita lo hablabas, llegan tecnologías y la manera en que nos acercamos al docente para explicarle por qué tiene que estar a la vanguardia en una tecnología, pues es diferente que para las áreas de apoyo, que quizás sus perfiles se prestan más para entender estas tecnologías. Entonces, muy interesante esta mirada hacia la reflexión de los procesos de cambio y su resistencia interna. Pero pues vamos a ir cerrando nuestro programa con algunas preguntas cortas,
pero muy precisas para poder dejar una conclusión importante para nuestra audiencia. Hernán, ¿cómo te imaginas las universidades de nuestra región, de México, de Latinoamérica, en los próximos 10 años? ¿Cómo sería la perspectiva de estas instituciones del futuro con el talento humano que tenemos que empezar a desarrollar desde ahorita para tenerlo? O sea, ¿cómo te la imaginas? Bueno, voy a hablar un poquito desde el punto de vista no solamente de los colaboradores, pero también de los alumnos, ¿no? Yo me imagino las universidades como un punto de encuentro en donde el talento en general va a encontrar un espacio para seguir creciendo, para explorar y para, de alguna forma, sí adquirir conocimiento y también estar desarrollando habilidades, pero para juntos poder crear algo más. ¿Y por qué digo esto juntos? A ver, no solamente la veo como alumnos y profesores o profesoras, la veo también como un punto de encuentro donde deberían o deberíamos de incluir emprendedores, empresarios, cualquier tipo de actividad, no solamente económica, también de investigación, sean o no sean colaboradores de una institución. Puede haber proyectos multidisciplinarios, pero también proyectos con multifactores, con llamémosle, actores en el proceso, en donde estén conviviendo un alumno, un emprendedor y un profesor para generar una solución a un problema. ¿Por qué es interesante para los diferentes actores? Porque a final de cuentas lo que van a encontrar en una universidad es el talento y la colaboración para juntos solucionar pues, áreas de oportunidad, problemas o inventar las nuevas tecnologías, los nuevos procesos, nuevos productos. Yo creo que ahí es donde puede generar mucho valor la universidad y donde obviamente la investigación, los investigadores, ese desarrollo del conocimiento que va a poder pues transformar la sociedad. Así es como yo lo veo, claro, con mucha tecnología como un espacio de transmisión, de compartir y donde podemos utilizar la tecnología. Yo sí creo que va a ser mucho presencial, pero obviamente también a distancia. Pero pues vemos ahora, o sea, claro que a mí me encanta estar también conectado, es muy práctico y ahorras tiempo, pero no puedes lograr lo que logras en persona, lo que logras colaborando, lo que logras la cercanía con los colegas, con los alumnos. Y es un espacio donde, insisto, se van a generar muchas diferentes actividades más allá de las que tenemos en mente el día de hoy. Así es como yo lo veo. Bueno, digo, estoy imaginándome esta universidad que dibujas y que pues la veo muy prometedora, pero para llegar a esa construcción, pues me imagino que tenemos que empezar a prepararnos porque va a haber perfiles que tenemos que empezar a crear y perfiles que quizás no son los que queremos tener para construir esta idea de la universidad del futuro. ¿Tú ves ahorita claramente algunos perfiles que deberíamos de estar ya buscando tener y que quizás no tenemos para poder llegar a esta visión que nos compartes? Insisto otra vez, más que perfiles son personas, pero las personas, las que debemos de invitar son aquellas personas que están abiertas a continuamente estar viendo el cambio no como un reto, sino como algo fascinante que te da la oportunidad de seguir creciendo. Si una persona ve el cambio como algo tedioso, como algo de, híjole, otra vez vamos a cambiar, pues entonces yo creo que no es el tipo de persona que debe estar en estos ecosistemas. Pues imagínate si cada vez que va a salir un nuevo servicio, una nueva aplicación en tu vida, olvídate en el trabajo, dices tú, híjole, ¿por qué sacan tantos productos y servicios tan buenos que me ayudan mucho en la vida? No los quiero. Pues difícilmente dices eso, ¿no? O sea, a quienes yo pongo ejemplos bien coloquiales en los equipos. A ver, ¿a quién le gusta ir ahorita al banco a cambiar un cheque y hacer una fila de 1 hora si puedes hacer el proceso en línea desde tu computadora o tu celular? Digo, a mí no me gusta. Si a alguien le gusta, está bien, bueno, que maneje de su casa al banco, que haga fila, que invierta 2 horas y yo desde mi teléfono me tardé 20 segundos en hacer el proceso. Entonces, si hay una persona que está negada a identificar ese tipo de valor agregado en tu vida, ¿cuál sería el valor agregado? El ejemplo que puse, pues te va a salir más barato el proceso, te vas a ahorrar 2 horas de tu tiempo, puedes hacer otras actividades y
pues en este sentido, claro que en un principio tuviste que aprender un poquito del proceso, aprender un poquito de la tecnología, tener un dispositivo para poderlo hacer, pero una vez que ya rompes esas barreras, los procesos te agregan muchísimo valor. Entonces, si las personas que vamos a tener en la organización ven el proceso de la nueva tecnología, aprenderla y a lo mejor dispositivos diferentes como algo que le genere estrés o le genera en su vida, en lo personal, un rechazo, creo que no son las personas que deberían de estar en la organización como la que te cuento. Pues bueno, Hernán, creo que esta reflexión final es importantísima en nuestros procesos de transformación y creo que nuestros colegas estarán de acuerdo conmigo que pensar en esto último que nos dices, no se preocupen porque esta es una preocupación que oigo mucho en los foros de educación. Van a desaparecer los perfiles que hoy tenemos. El docente ya no va a existir, el tutor no va a existir. No, o sea, yo lo que estoy entendiendo ahorita en esta última conclusión con Hernán es preocupémonos por tener a las personas detrás de estos perfiles adecuadas, con esta visión de buscar el cambio, de estar actualizados con lo que viene, de estar preocupados por generar valor, de estar conectados y sobre todo de estar dispuestos a ver el cambio como algo positivo y propositivo. Entonces, me encanta esta idea de una universidad del futuro y me encanta saber que todos estamos preocupados, pero que vamos a tener que ocuparnos mucho para ir construyendo lo que el talento humano le va a aportar a esta universidad del futuro. Hernán, ha sido un gusto esta ocasión poder hablar contigo de este tema. Creo que para nuestra audiencia el seguir pensando en la transformación, pero teniendo claro lo que el talento va a representar para ello, pues nos deja pues muchas dudas, pero también mucha esperanza de que vamos a tener universidades que realmente van a transformar a nuestras regiones. Esto es Innovatet. Esta es pues nuestro penúltimo programa de esta temporada y lo más importante para nosotros es que ustedes sigan conectados, que sigan con nuestra audiencia presente, pero sobre todo que sigan comprometidos con la educación y con la calidad de la aportación que podemos dar a nuestras comunidades. Gracias, nos vemos en el último capítulo de la temporada. Innovated, transformando la educación. Innovated es una producción de Tech Sounds Podcast e innovación educativa y aprendizaje digital del Tecnológico de Monterrey. Escúchanos cada 15 días en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en YouTube.